Eh, bien, tenemos un pequeño fallo de compatibilidad porque yo traje Mac y esto es PC y no. Entonces, tenemos aquí a Sergio, gracias, que nos va a echar una mano y mientras eso sucede, como tengo la presentación aquí, pues podemos ir empezando, ¿vale? Entonces, antes de todo, como os contaba Javi, yo soy psiquiatra y quizás tengo la misma formación que todos los psiquiatras, es decir, me he formado en un hospital por oposición, después de haber estudiado el MIR. Y después, quizás, a nivel particular, me interesó más aspectos de psicoterapia y empecé a trabajar en un centro de atención a drogodependencias, justo en el centro de atención a drogodependencias del Vall d'Hebron, en el cual había una unidad específica del adulto. Entonces, pues por las reuniones clínicas, por el interés del equipo, pues me fui enterando de qué era esto del TDAH, porque la verdad que en mi formación, aunque sí que lo había tratado en niños, no tenía tanta idea de que fuese algo que también ocurriese en adultos. Entonces, de lo que yo os voy a hablar hoy es de las comorbilidades. Hay aquí alguna gente que ya ha estado en la mañana, en otro curso que estábamos haciendo de intervención clínica, pero la de hoy va de comorbilidades dirigido a vosotros, a los profesores, ¿no? Un poco entendiendo aunque obviamente no soy profesora, ¿no? Pero yo lo que me imagino o lo que voy viendo o de lo que me cuenta Javi o Silvia o otra gente que se coordina con los colegios, a veces es el poder entender desde una visión clínica ese chaval que yo estoy teniendo delante, ¿no? Y a veces poder entender cómo todos esos niños que cuando van al ambulatorio vienen con el cartelito de TDAH y vienen tomando una medicación, ¿no? Cómo es que yo después, cuando los tengo en clase, los veo tan diferentes, ¿no? Y cómo esas diferencias hacen que quizás yo he ido a un curso de TDAH y pienso que venga, vuelvo al aula y pienso que ya puedo hacer algunas cosas y algunas intervenciones, como por ejemplo, pues me han dicho que mientras el chaval esté haciendo un examen, si yo voy y le pregunto ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? ¿Por dónde vas? Eso le va a ayudar. Y sin embargo veo que con este niño pues eso no le está ayudando, ¿no? Veo que con el otro sí me funcionó y digo, pues bien, ¿no? Me está ayudando, pero con este otro grupo de niños no. Entonces, primero habría que decir qué es esto de la comorbilidad. La comorbilidad sería ese otro, hoy decían que Javi lo llama los amigos, ¿no? Me ha gustado. Son los amigos que acompañan al TDAH. Amigos como la ansiedad, amigos como el estado de ánimo bajo, amigos como tener tics, amigos como tener una dificultad en la lectoescritura, ¿no? Tener una dificultad en el procesamiento de lo que leo, entonces tengo una velocidad lectora inferior a otros niños, como podría ser en la dislexia, amigos como la ansiedad en forma de bloqueo en los exámenes, ¿no? Me quedo en blanco, amigos como, pues ese estilo de amigos más o menos, ¿vale? Entonces, un poco la idea de hoy era ayudaros a tener una visión diferente sobre estos amigos, entenderlos mejor para poder ver mejor al chaval que tenéis delante. Y para eso un poco quería utilizar la metáfora de crear en vosotros una semilla, ¿no? A veces uno va a un curso, entiende muchas cosas, piensa a veces que ha entendido mucho y a veces no ha empezado a entender cosas, pero lo completa con otro curso y vuelve y dice, ostras, le di otra vuelta y entendí eso mucho mejor. Entonces, un poco es, para los que ya habéis hecho varios cursos de TDAH, pues intentar afianzar un poco esas ideas que habéis ido cogiendo de otros cursos, y para los que esto es un poco nuevo, pues que tranquilamente podáis hacer las preguntas que os vengan y que podamos... me voy tocando aquí porque se me cae el pinganillo. Y los que esto sea algo nuevo, que podáis... que se pueda iniciar un camino de poder entender algo más de esos chavales cuando volvéis al aula. Bien, entonces, otra de las diapositivas de lo que hablaba era de que casi la comorbilidad es algo más frecuente que infrecuente. En unas gráficas que si acaso después podemos ver
así rápidamente, lo que demuestra es que prácticamente en niños encontrar en un niño el diagnóstico de TDAH únicamente ocurre solo en el 30% de los casos, ¿no? Qué raro, ¿no? A la vez que raro y a la vez que llamativo. ¿Cómo es que si yo, por ejemplo, voy al médico y tengo un dolor de barriga, ¿no? Yo voy por el dolor de barriga y no me va a encontrar nada más. Si voy al médico y siempre que vaya por dolor de barriga me va a encontrar además dolor de oídos, dolor de cabeza y dolor de pies, pues llama la atención, ¿no? ¿Cómo es que es eso que se presenta todo junto como un síndrome? ¿No? ¿O estamos hablando de cosas diferentes? ¿O son cosas que se presentan de forma conjunta? ¿O son cosas... o estamos hablando de trastornos diferentes y le estamos llamando la misma cosa, ¿no? Pues todas esas preguntas son preguntas que se plantea la gente que trabaja con el TDAH. ¿Por qué es importante plantearse eso? Porque en función de cómo yo oriente el caso, vea al niño, voy a hacer una intervención. Entonces, si pongamos el ejemplo de los oídos, yo creo que la cosa va de problema de oídos y hago una intervención sobre el estómago, la persona va a ver que no encuentra ningún beneficio, ¿no? Pues lo mismo con el TDAH. Si yo lo oriento todo como un TDAH, pero se me está escapando de que es un TDAH muy acompañado de ansiedad y no hago una intervención sobre la ansiedad, pues ese niño al siguiente trimestre no va a referir, no va a decir que está nada mejor, ¿no? Poniéndolo, pues un niño que tenga TDAH, que tenga dificultades a la hora de estudiar, ¿no? Pero que aunque le cuesta, él se pone, pero su problema es que en los exámenes se queda en blanco, ¿no? Si yo pues le pongo una profesora particular y le ayudo a estudiar mejor, pero se continúa quedando en blanco en los exámenes, pues no le estoy ayudando en lo que de verdad él tiene atascado en su problema. O, por ejemplo, si yo tengo un chaval con TDAH que a nivel de los estudios va rankeando, pero lo que a él de verdad le parte el corazón es que no tiene ningún amigo porque en el patio pues es un balas, porque no respeta los turnos de juego y en casa pues no paran de llamarle la atención porque se porta mal, ¿no? Pues quizás yo tenga primero que ayudarle con eso que le está sucediendo para que él esté más tranquilo, más contento y luego empezamos a abordar lo de los estudios. ¿Sí? Bien. Entonces, tenía otra diapositiva. Había esta diapositiva que había el cuadro de las comorbilidades en los niños y el cuadro de las comorbilidades en cómo se transforman en la vida adulta. He hecho mucho hincapié en esta charla en la vida adulta porque entiendo que vosotros como profesores también estáis en contacto directo con los padres. Entiendo en las reuniones en las tutorías, cuando el niño viene, cuando los padres vienen a recoger al niño, cuando por los portales os comunicáis, pues si el qué. Tienen las diapositivas ellos en papeles. ¿Sí? ¿Todo el mundo las tiene? Ah, muy bien, fantástico. Vale, pues podéis sacar sobre las diapositivas los que las tengáis. Sí. Bueno, pero puedo empezar. Vale. Vale, bueno, gracias. Voy a empezar. Vista. Presentación como positiva. Vale. Bien. La ciencia va a favor y siempre hay gente que sabe más. Muchas gracias, Silvia. El power ya estaba puesto. Entonces, la de la comorbilidad que os comentaba. A ver. Vale. A ver. Se ha ido del... Tienes que darle un botoncito en el mando. ¿En el mando? Ajá, vale. No. Vale, el botoncito en el mando. Vale.
¿Ahora ya está? Gracias, Javi. Vale. Bien, esta era la... Ahora ya respiro, ya tengo mi soporte gráfico. Estoy mucho mejor. Bien, aquí tenéis la gráfica de cómo se transforma esta comorbilidad en adultos. Si veis la gráfica, como os comentaba, en niños o adolescentes solo un 31% tienen TDAH y ¿cómo se explica la gráfica? Hay un color blanco que son el resto y el siguiente en frecuencia es en color naranja, que sería este y el siguiente en color azul. Entonces, en niños y adolescentes el siguiente sería el trastorno negativista desafiante y el siguiente sería un trastorno de ansiedad, mientras que en adultos el siguiente es un trastorno por ansiedad generalizada y problemas de sustancias. ¿Qué querría decir esto si yo lo miro a nivel evolutivo? Bueno, pues que ese niño que tenía unas dificultades de funciones ejecutivas, como os ha comentado Javi, ¿no? Dificultades atencionales, de impulsividad, que se empezó a enfadar bastante, enfadar contra el sistema, enfadar contra que le riñan, enfadar contra... y empezó a protegerse poniendo límites. O ese niño que empezó a intentar adaptarse y a ponerse nervioso para intentar ajustarse a las demandas que le pedían, se ha convertido o bien en un adulto preocupado, constantemente alerta en intentar conseguir que las dificultades propias del TDAH no le pasen, pues intentar presentar los trabajos a tiempo, intentar tener la casa ordenada, intentar llegar a la hora, o bien que por impulsividad o bien por malestar ha encontrado un alivio en sustancias, ¿no? Y un poco por ahí ha ido haciendo una deriva a un consumo de sustancias, olvidando el foco que era poder solucionar sus dificultades ejecutivas. Bien, y con esto introduzco eso. Os había dicho de que os hablo de adultos porque como profesores también tratáis con los padres, ¿no? El TDAH es un trastorno que tiene un aspecto genético importante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un 30% de probabilidad que esos niños que o bien están diagnosticados o bien os llama la atención que pueda ser posible que tengan un TDAH porque habéis ido a un curso, porque lo veis con otro, porque os dais cuenta, ¿no? porque lo tenéis en el aula todos los días, pues es probable o hay una posibilidad de que sus padres también tengan el trastorno, ¿no? ¿Por qué va a ser eso útil? Porque, bueno, me va a ayudar al igual que yo he aprendido a ciertas pautas que tengo que tomar con los hijos en clase, hay ciertas pautas que sin tener que ser el terapeuta de los padres yo puedo utilizar, ¿no? Para a la hora de las peticiones que yo le puedo hacer a este padre acerca de sus hijos. Es decir, quizás le tengo que enviar más recordatorios de que hay que entregar el papel de la autorización del viaje, o quizás pues si no viene a recoger las notas porque se ha olvidado, bueno, pues puedo tener un poquito más de comprensión porque cada vez que viene a recoger al hijo ya veo que es atropellada y que va a hacer mil cosas a la vez, ¿no? Y puedo no enfadarme o no tener una reacción más negativa que tampoco no me ayuda con esa persona a que las cosas funcionen diferente. Bien, entonces os comentaba de este aspecto que, bueno, a vosotros quizás digamos, como público general, no como clínicos, nos llama la atención, pero sí que, digamos, los clínicos lo que buscan es que haya una correlación, un origen de una enfermedad, para poder así encontrar un tratamiento, ¿no? Entonces, trastornos que tienen muchos orígenes va a ser más difícil de dar con una solución simple. Y el TDAH es algo complejo, que hay algunos elementos que son más claros y otros que son más ambientales y y es importante tener en cuenta todos estos puntos de vista a la hora para planificar un tratamiento. Entonces, ¿cuáles son estas raíces de las cuales veremos salir los síntomas? Pues hay un fuerte elemento genético, puede haber experiencias en torno al periodo prenatal o al periodo perinatal, ¿no? Todas son cosas que nosotros vamos a recoger en la historia clínica. Puede haber elementos del ambiente, de la infancia, de la familia,
puede haber sucedido algún trauma agudo o unas situaciones de estrés continuo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si quizás yo tengo un problema de sordera que aún no ha sido diagnosticado y en clase no oigo, entonces parece que estoy inatenta, pero en realidad lo que hay es que no estoy oyendo, ¿no? Entonces, antes de diagnosticar un TDAH, algo me llamará la atención y diré, uy, esta clínica no es como la de otro TDAH, voy a indagar, voy a buscar qué otra causa está haciendo que yo vea estos síntomas. Bien, ¿y estos síntomas cuáles pueden ser? Ansiedad. Ansiedad es miedo, ansiedad es anticipación, es preocupación, es pensar que algo malo va a suceder, es pensar que lo peor va a suceder, es que voy a suspender el examen, que no voy a poder estudiar, que me van a reñir, que no voy a poder sacar la nota que quiero, que voy a volver a suspender, que voy a volver a pasar un mal verano, ese tipo de cosas. Depresión es un mal autoconcepto de uno mismo, es pensar que no valgo, que no sé, es también tener poca energía, es dormir de más, es estar apagado, es una dificultad en estar feliz, en estar contento, en no tener ganas de jugar en el patio, no tener ganas de relacionarme con otros, aislarme. Trastornos de conducta sería ser muy retador, romper, gritar, enfadarme, eso. TDAH que ya conocéis, y consumo de sustancias. Entiendo que en primaria menos, aunque todo se va avanzando, pero en secundaria es a menudo consumo de porros, ¿no? Es un problema muy importante los porros en TDAH, principalmente porque son niños que están sometidos a un estrés continuo, un estrés de no ser capaces de lidiar con lo académico. Y muchas veces, pues, en el consumo de sustancias hay un concepto que se llama la automedicación, es decir, es la autobúsqueda de una sustancia que ayuda a calmar algún malestar interno. Generalmente en TDAH va a ser porros, porque me hace olvidar, me hace no pensar, me hace desconectar, ¿no? O va a ser cocaína por el aspecto de la impulsividad, de haber probado, de probar, de intentar en el grupo sentirme aceptado, entonces quizás si tomo cocaína entonces ya pertenezco y soy más guay, ¿no? Y entonces a ver si salgo del rincón del marginadito de la clase, a ver si paso al grupo de los guays, ¿no? Oh. Bien. Perfecto. Sergio me está ayudando porque he traído 2 testimonios, 2 vídeos de pacientes, adultos, y al hacer el transfer tengo que pasar también los vídeos y por eso... Perfecto, se pasarán. Perfecto. Gracias, Sergio. Bien, entonces, la propuesta de hoy es de intentar abrir un poco esa mirada, de que podáis ver un poco lo que los clínicos vemos, sin la demanda sobre vosotros de que veáis como clínicos. Sois profesores, tenéis habilidades que yo no tengo ni nunca tendré, ¿no? Pero mi fantasía o mi idea, ¿no?, es que yo puedo, sin necesitar ser otra persona que yo no soy, puedo aprender un poquitín de algo y ese algo es suficiente para ayudarme a resolver ciertas cosas, ¿no? Es como aprender un poquitín de fontanería, aprender un poquitín de mecánica, ¿no? Son cosas que me van a ayudar a salir del paso o me van a ayudar a resolver situaciones y cosas que me parecían muy difíciles, pues de repente con una pequeña intervención del tipo emocional o sin ninguna intervención, únicamente teniendo este conocimiento dentro de nosotros, podemos ver las cosas un poquitín diferentes. Entonces, hoy vamos a probar como de ponernos, al menos durante este rato, unas gafas, pueden ser estas o como vosotras os las imaginéis, pero son unas gafas muy especiales que tienen una característica que es que pueden ver lo emocional. Vais a ver qué hacen. Estas gafas, cuando uno se las pone y cuando mira a través de ellas, lo que puede ver es que sus alumnos y las familias, que, ostras,
son seres muy complejos, ¿no? Este niño que me venía con este diagnóstico de TDAH, además, tiene a la abuela viviendo en casa y una abuela que ahora tiene Alzheimer y que cada día le grita y ahora que lo pienso, desde que la abuela vino a vivir a casa, este niño nunca trae los deberes hechos. Cuando le pregunto a la madre es por todo el jaleo que tienen ahora en casa. Ahora a esta madre pues la acaban de echar del trabajo y antes el niño siempre traía los deberes hechos y estaba tranquilo y ahora siento que viene más crispado y veo que la madre va acelerada de un lado a otro porque está echando currículums. Entonces, sin tener que hacerme cargo de eso, yo puedo verlo y entender que eso que yo estoy viendo está sucediendo. Y hago hincapié en este aspecto que los terapeutas tenemos muy claro, o es algo que nosotros lo trabajamos para poder tener esa habilidad, que es poder ver lo emocional en el otro sin que yo me tenga que hacer cargo de lo que le está sucediendo, ni tener que preocuparme en exceso y irme yo para casa súper preocupada con eso que estoy viendo, ¿no? Porque entiendo pues que tenéis muchos alumnos, muchas familias, ¿no? Y uno tiene que cuidarse también en esta distancia emocional. Entonces, a través de estas gafas emocionales, yo tengo en cuenta lo emocional. De repente, ostras, pues no únicamente veo pues su proceso de aprendizaje o el interés que tiene, sino me doy cuenta también pues que es un niño que le preocupa mucho lo que dirá el profe de él, que cada vez que digo lo has hecho muy bien, pues veo que le cambia la cara. Veo que desde que ese trimestre le van un poquito mejor las notas, está mucho más contento, juega más en el patio, lo veo más feliz. Con estas gafas también puedo ver, puedo decir, ostras, la otra gente de mi alrededor son seres emocionales, pero yo también. Yo ahora estoy pasando un mal momento porque me separé de mi pareja, o estoy en un buen momento porque cambiaron al director y estoy disfrutando un montón de mi trabajo. Estoy en un momento especialmente expansivo y traigo un montón de actividades a clase porque fui a este curso que me estimuló y tengo muchas ganas. Y también incorporo el aspecto del cuerpo. El cuerpo es algo muy importante que a veces nos olvidamos y puede ser, el cuerpo no es tan fácil de controlar como lo que sale de mi boca. Y el cuerpo me puede chivar muchas cosas, ¿no? Si yo voy a un alumno, le voy a preguntar, oye, ¿hiciste los deberes? Y ya veo que se encoge, pues quizás puedo guardar un poquitín de distancia y eso que yo iba a decirle ahora, puedo decir, su cuerpo me está diciendo que ahora no es buen momento para eso y que la respuesta que saldría desde ese cuerpo cogido quizás es una patada, un enfado o no consigo nada constructivo con él. O puedo acercarme, ver que su cuerpo se encoge y decir, no pasa nada, mañana ya lo hablamos luego. Y veo que se relaja y luego cuando ya está más relajado le puedo decir, oye, ¿qué está pasando con esta asignatura? ¿O qué te está costando? ¿O te vi bloqueado en el examen? ¿O vi que no escribías nada? Oye, ¿qué pasó? Y en un contexto de más calma puedo intentar explorar y ver un poco qué le estaba pasando. Bien, entonces, los factores que nosotros tenemos en cuenta como clínicos, veréis que hay algunas cosas que he cambiado porque le envié las diapos hace una semana y decidí cambiar parte de las diapos ajustándolas más a vosotros, a un público más de profesorado. Entonces hay cosas que han cambiado, ya le pasaré a Natalia las nuevas diapos y así lo tenéis, pero en global lo importante está. Bien, entonces, ¿qué factores tenéis que vosotros como profesores tener en cuenta para evaluar la comorbilidad o lo que podríamos decir como a mayores del TDAH? Por un lado, lo que ya estáis haciendo aquí con Javi en el curso, que es entender qué tipos de TDAH, en qué consiste esto de los síntomas, qué grados tienen, cómo puede haber alguien que sea inatento y cómo puede ser alguien que sea más impulsivo, qué quiere decir que tenga TND, qué quiere decir que tenga una dificultad en la memoria de trabajo, todas estas cosas que estáis estos días comprendiendo. Otro factor es poder entender las experiencias de vida por las que ha pasado esta persona. Es decir, no va a ser lo mismo si este chaval es el tercer cole al que viene, en los otros 2 coles fue el repetidor, ¿no? No es lo mismo que si es alguien que su madre está cada día con él en casa estudiando y están muy cansados de estudiar y de repente le llega el diagnóstico.
Son situaciones de vida muy diferentes. Y esas situaciones de vida van a hacer que la experiencia y la relación que la persona tiene con su TDAH sea diferente. Bien, y por otro lado, el ser humano está en continuo cambio, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga un mal día en clase, pero llego a casa y mi madre me alivia, me dice tranquilo, no pasa nada, yo creo que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces ese malestar con el que yo llegaba del cole de repente se regenera y vuelvo a estar bien. Y entonces quizás vuelvo a ir y voy a otra aula y otra profe me da un refuerzo positivo y me dice: oye, me estoy dando cuenta que te estás esforzando un montón, o oye, ¿cómo te gusta esta asignatura? Y eso va a hacer que son como las barras de vida en los videojuegos, ¿no? Que suben y bajan en función de si me encuentro la manzana que me da vida o si me disparan y me baja la vida. Pues es lo mismo. A nivel emocional yo voy subiendo y voy bajando, ¿no? Continuamente. Es un proceso muy dinámico. Bien, entonces de estos 3 factores que habíamos dicho, pues en una parte, uno de ellos será el tipo de intensidad del TDAH. Cosas que os puedan importar a vosotros, bueno, de aspectos que se han nombrado, por ejemplo, hay niños donde la dificultad primordial es el manejo del tiempo, ¿no? Quizás yo digo a toda la clase: tenéis 15 minutos para acabar esta redacción. Pasan los 15 minutos y el niño aún no se ha puesto. Oh, no, es que pensaba que le fui a darle punta al lápiz, fui a hacer esta otra cosa, pensé que aún me daba tiempo. Bueno, es un niño que su principal dificultad es una dificultad en la estimación de los tiempos y en saber pues cuántos son 5 minutos, para entonces poderse repartir el tiempo. Quizás en otro la dificultad es la memoria de trabajo, y lo que le cuesta es evocar la información que ha quedado almacenada segundos atrás en su mente. Entonces quizás yo he dado 3 pautas en clase y si no las apunto en la pizarra, este niño siempre anda preguntando: oye, ¿qué dijo el profe? ¿Qué dijo el profe? Porque no lo retuvo y no puede entonces ejecutar la pauta, ¿no? Si yo digo: tenéis que hacer los ejercicios, el ejercicio 13 de la página 2, el ejercicio 14 de la página 3 y el 15 de la página 4, si yo no puedo guardar esta secuencia de 3 informaciones, diré: dijo el ejercicio 13 de la página 1, ¿y el resto cuáles eran? No podré ejecutar porque no lo he guardado en mi cerebro. Y esos son aspectos neurobiológicos, funciones de mi cerebro, que cuando funcionan perfectamente ni me doy cuenta que suceden, pero cuando fallan se empiezan a presentar como síntomas. Y aprovecho esto para decir que a veces uno dice: pero a mí eso también me pasa, ¿no? Si me dicen 3 cosas, yo tampoco me acuerdo. Bueno, es importante decir que cuando hablamos de TDAH hablamos de que esa dificultad tiene una importancia suficiente para poderse configurar como un síntoma clínico. Es decir, tiene que suceder suficientes veces como para generar un malestar en la vida diaria de la persona, o si no, no lo tildaríamos como síntoma clínico. Bien, en cambio habrán otros niños que la dificultad será quizás en la impulsividad, ¿no? Estar continuamente levantando la mano o estar continuamente haciendo apuntes vocales de algo que está diciendo el profe, ¿no? Y eso, si yo como profe tengo también mi propia dificultad en seguir el hilo, pues quizás me irrite que me interrumpan, porque entonces yo me pierdo, ¿no? Eso que yo comentaba con las gafas emocionales, poder escuchar lo que a mí me está pasando y poder ver lo que le pasa al otro. Es decir, este niño tiene una dificultad de impulsividad, pero también, como yo, si me cortan, me pierdo, me irrito, y entonces, entre los dos, en esa diada de relación profesor-alumno, se genera una bola emocional. Puede ser que este niño, en otra clase, con otro profe, que no tenga esa dificultad, sino que al revés, que quizás disfrute de ideas así espontáneas, pues pueda aprovechar las ideas de este niño y integrarlas en la clase, haciendo la clase más divertida o más diferente, y eso pues va a depender de la persona. Bien, el segundo aspecto sería el de las experiencias de vida, ¿no? En este aspecto
hay que hacer como dos paquetes. Por un lado es, antes de que este niño nazca, tengo que tener en cuenta, antes de que empiece a exponerse a la vida, va a haber diferentes factores que van a hacer que tenga unas características determinadas. Por un lado va a ser la influencia de la genética sobre él, entendiendo la genética como algo muy complejo, más complejo de lo que en el Vox Populi sabemos, ¿no? Es decir, hay muchas variables que hacen que un trastorno lo puedan tener los abuelos, no lo tengan en una generación y lo tengan en otra, por ejemplo, o que hayan familiares que lo tengan y familiares que no. Bueno. Después el aspecto del TDAH, un aspecto en concreto que es el de la disregulación. La disregulación, ¿os ha hablado Javi de la disregulación? Vale. Algunas veces sí, ¿no? Vale, hago un repasito. O lo cuento de una forma diferente, a ver si se entiende diferente. Para mí la disregulación sería, a ver, como si yo tuviese un vaso lleno de agua, ¿no? Alguien que tiene mucha capacidad de regularse puede tolerar que yo le eche mucha cantidad de Coca-Cola sin que en ningún momento se vea que el agua pierde su transparencia. Es decir, emocionalmente yo puedo con muchas cosas y o bien porque tengo una vía de salida o externa o interna, es decir, porque tengo un amigo con el que hablo y entonces al hablar me calmo, o bien porque tengo un lenguaje interno de autocalmado, ¿no? Pues digo, pues bueno, ya pasará, pues no será para tanto, bueno, no lo conseguí hoy pero lo conseguiré mañana, bueno, continúa intentándolo, Gide, que vas bien, ¿no? Son esas palabras que yo me digo a mí misma que me ayudan a calmarme. Y a veces tiene que ver con las palabras y a veces esas palabras de lo que hablan es de un sistema interno, ¿no? Que me ayudan al autocalmado. Pues este sistema en el TDAH, dentro de esas vías neuronales que están afectadas en el TDAH, las vías de la regulación emocional también funcionan de una forma diferente. Entonces podemos encontrar niños que se frustran más, que tienen menos capacidad de esperar a la siguiente situación para calmarse, ¿no? Si ahora no funcionó, ya no funcionará nunca más, ¿no? Y el no tener capacidad de esperar a mañana, de ver que en el futuro, o coger referentes del pasado en el que eso sucedió y se reparó, ¿no? Tengo la sensación de ahora y es como si solo existiese el ahora y va a ir todo mal, ¿no? Pues esa forma de funcionar no ayuda a que yo me sepa regular mejor. Bien, y el otro sería el temperamento, que hace referencia a rasgos, esas cosas que uno dice, pues este niño, mira, no le hemos hecho nada, pero es súper tranquilote, va de brazo en brazo, en cambio este otro está siempre crispado, siempre le duele algo, parece que tiene cólicos. Pues esos aspectos son diferentes variables que hacen que encontremos niños de una forma o de otra, antes de que empiecen a experimentar las diferentes experiencias en su vida, que serían se ha solapado un poquitín, que serían las experiencias de la familia, de la infancia, del colegio donde estáis vosotros y con los amigos. He puesto arriba el apego y he puesto arriba como dibujo, haciendo referencia al apego, un portaaviones. He puesto un portaaviones porque yo me imagino la vida como si yo fuese un helicóptero, ¿no? Y de repente encuentro una tormenta, ¿no? Y en una tormenta yo voy a querer como helicóptero resguardarme para no romperme. Si yo estoy en medio del océano y tengo que hacer un aterrizaje forzoso en un portaaviones, me va a ayudar muchísimo más. El portaaviones es muy amplio, muy grande. Si cualquier maniobra, por torpe que yo la haga, si hago mi peor maniobra, si cualquier cosa que yo haga, si consigo aterrizar de forma segura en ese portaaviones, me va a hacer sentir más tranquilo a la hora de hacer esa parada de emergencia. Si en cambio el portaaviones es muy estrecho, no para de moverse, solo le vale que yo entre en la vía de aterrizaje de una determinada manera, eso me va a hacer sentir a mí en el aire mucha inseguridad. Ostras, viene la tormenta y encima va a ser muy difícil aterrizar. Pues eso es un poco la vivencia que pueden tener en la relación algunos niños con sus padres.
¿Mm? Si yo puedo volver a casa y decir, mamá, me esforcé mucho, pero saqué un 5. Hijo mío, muy bien, oye, lo has intentado, sé que estás en ello, sé que te está costando, eso me va a hacer a mí llegar a casa con más tranquilidad. Si sin embargo lo que me espera es pues que me caiga una torta, que me dejen, que me castiguen hasta final de curso, que sería el equivalente a un portaaviones pequeño, pues eso va a hacer que yo emocionalmente no vaya de la misma manera a casa. Y después añadía al lado el aspecto del estilo parental. Como os comentaba, más o menos entre un 25-35% de los padres de chavales con TDAH tienen el diagnóstico de TDAH ellos mismos. Por lo tanto, lo que vamos a esperar es que van a tener dificultades similares a sus hijos, pero en la equivalencia, me persigue una mosca, en la equivalencia en la vida adulta. En la equivalencia de una dificultad en la memoria de trabajo y de la atención en la vida adulta va a ser cuando el psicólogo me dice, mira, para ayudar a motivar a tu hijo necesitas crear un espacio de estudio y entonces siempre después de la merienda os veis los dos juntos, os sentáis y durante una hora ayudas a hacer los deberes y luego ya vais al baño y a la cena, ¿no? Pues quizás yo como padre TDAH, a mí eso me cuesta un mundo, porque cuando llego a casa lo que pienso es tengo que hacer la plancha, a ver si cojo un momentito y acabo el trabajo que me queda pendiente, ¿no? Y mi distraibilidad como padre dificulta que yo ponga en práctica esas estrategias que me habían recomendado que irían mejor para mi hijo. Puede ser que yo tenga una peor capacidad de monitorización, ¿no? Como estoy a 1000 o porque llevo trabajo atrasado, pues, o porque me he comprometido con la vecina para ayudarle con su hijo, me he comprometido con otra historia y me planto con que también tengo que ayudar a mi hijo, ¿no? Pues eso no me va a ayudar y quizás me olvido de la tarea de ayudar a mi hijo y espero de que él funcione solo, como otros hijos. Bien, entonces, Javi en Unidad Focus, en la primera entrevista, cuando inician el diagnóstico, a mayores de hacer el diagnóstico de TDAH, lo que va a buscar son esos amigos que acompañarán a la persona del TDAH. ¿Cuáles van a ser estos amigos en un vocabulario no categórico de clínica? Van a ser si este niño está experimentando algún daño del sistema educativo, es decir, si está teniendo dificultades a nivel académicas, está teniendo fracaso, ha repetido, tiene algún choque en alguna asignatura porque ha tenido algún choque con algún profe, o al revés, tiene X profes con los cuales tiene súper buena relación y le están ayudando un montón y eso le ayuda con otras asignaturas. Vamos a buscar también daños de rechazos de sus iguales, ¿no? A veces Javi dice este chaval tiene mucha sed emocional, ¿no? Está hambriento de amigos. En lo académico le va mal, pero ya tiró la toalla y si al menos tuviese amigos, de ahí tenemos con lo que empezar a trabajar, ¿no? Pueden haber daños de los rechazos de sus familiares, de padres que no entienden de qué le esté costando, que le exigen. Y no es tan malo exigir, pero exigir algo que yo no puedo dar, por ahí no me va a ayudar, ¿no? Entonces, si exigen de que yo esté 2 horas sentado y yo cada 20 minutos se me va a la cabeza, pues no me va a ayudar mucho esa exigencia. La voy a intentar cumplir porque es increíble lo que los niños tienen de amor por sus padres, pero en algún momento eso me va a crear frustración, me va a crear enfado y voy a abandonar esa estrategia que al principio era compensatoria y voy a empezar a pasar de todo. Y daños causados por la disfunción ejecutiva en lo académico. Es decir, quizás tengo un cole fantástico, me apoyan, mis compañeros me entienden, mi familia está ahí apoyándome, diciéndome que yo puedo, ¿no? Pero
todo el mundo me dice que me apoya y sin embargo yo me siento fatal porque me siento y no consigo memorizar nada. Porque digo, venga, no se me escapa hoy de apuntaré todos los deberes y estaré súper atento a los deberes que me marquen. Y llego a casa y veo por el WhatsApp del cole que no me enteré que de pintura había que hacer este ejercicio, ¿no? Y digo, ostras, jova, lo estoy intentando y no lo consigo. Entonces, para ejemplificar un poco esto de lo que estoy hablando, y como a veces uno, aunque los niños a veces hablan las cosas muy claras, es difícil, o yo pienso que a veces es difícil, o en los niños uno atribuye los síntomas a muchas otras cosas, como en Unidad Focus también se visitan adultos, ¿no? Pensé en traeros dos testimoniales de adultos que tienen TDAH, y en este primer caso que tiene TDAH y dislexia, ¿no? Y que un poco ahora como adulto, ¿no? Como igual a nosotros que es capaz de, después de haber hecho un proceso, relatar esas experiencias del pasado, esas vivencias que tuvo, que como niño entendió de la manera que entendió, que vivió como las pudo vivir, ¿no? Y que ahora de adulto puede ver cómo eso fueron ciertas cicatrices emocionales que ha ido cargando, que a día de hoy el motivo por el cual él vino a solicitar ayuda clínica continúan siendo esas dificultades de funciones ejecutivas, ¿no? Y un poco como él lo puede relatar. Entonces, a ver. Soy más tranquilo, pero... Bueno, ¿qué tal el vídeo? Eso era bien, ¿no? lo peor de lo peor. O sea, esta persona es una persona que viene mayor, viene hecha y derecha. Sin embargo, es una de estas personas que el sistema educativo le ha dejado una secuela importante. Curiosamente, diría que es una de las personas con una memoria más brutal que he conocido nunca. No sé si sabes lo que es la memoria idética, pero son personas que son capaces de memorizar de una forma brutal todo lo que ven, como Sheldon Cooper, que lo dice siempre. Son personas que, si tú le preguntas algo que ha ocurrido en su memoria, es capaz de viajar hacia atrás en el tiempo, porque tiene una memoria realmente prodigiosa. Es una capacidad muy poco común. Y a pesar de tener una habilidad brutal, lo pasó bastante mal en el sistema educativo, y hoy por hoy todavía tiene secuelas de aquello, todavía se agita. Llegó a consulta acompañado de su mujer cuando tenía que presentarse un examen de conducir. Trabajaba con camiones, tenía que presentarse un examen, y realmente la persona estaba completamente desregulada, con el libro para aquí, el libro para allá. No era capaz ni siquiera de leer un párrafo, porque leía el párrafo y le volvía todo lo que había sentido cuando él era chaval. Este es un vídeo que, bueno, lo vi por segunda vez hoy porque lo vi en la mañana y me alegro ser capaz de verlo. Las primeras 10 veces que lo vi rompí a llorar. Por un poco lo que comentaba allí de estas gafas con las que te ves tan bien a ti mismo. Y es un vídeo que toca con todo lo mío. Es el perfil mío, es el mismo dolor que yo tengo, la misma razón por la que tuve que gestionarme cuando me preguntaron por los deberes. Y esas habilidades que si no tienes, pues al final te generas enemigos en la vida. Porque si a mi profesor de autoescuela de repente le grito, o de repente me desregulo y empiezo a hacer cosas que en realidad no quiero hacer, pues la cosa no me va a ir bien. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente vídeo es un perfil distinto. Es el perfil más ansioso, más de bloqueo ante exámenes. Es una chica que llegó por motivos académicos, buscando una respuesta a lo que le ocurría, pero tenía una comorbilidad con altas capacidades. Entonces, a lo largo de su vida, ahora mismo está en segundo de universidad, a lo largo de su vida no había tenido ningún problema con lo académico. Y un error típico de clínico o de profesor es pensar que si el chaval saca buenas notas,
pues ya está, asunto arreglado. No hay TDAH, no puede haber. Y si saca buenas notas y por encima lo siento en la consulta y no vota, ya está, eso no es un TDAH, porque los TDAH sacan malas notas y votan. Y no es tan simple. Esta persona es de este perfil que os hablo, de que con ansiedad compensaba la disfunción ejecutiva. Se exprimía a sí misma. Tengo que ser capaz de darlo porque tengo que lograrlo yo, porque tengo que lograrlo. Y tiraba de ansiedad. El precio que tuvo que pagar al final pues es alto, porque la ansiedad se paga con calidad de vida, con años y con dolor. ¿Vas a enchufar o no? Yo lo haría. Pero, ¿dónde pretendes enchufarlo si el ordenador está dentro? No, esto no. No va a ser posible esto. No lo veo. No veo esto. Yo tengo una. Puntualización. Bueno, aprovechando los impases sucesivos, quería, bueno, Javi, tú me corriges si me equivoco, sobre la disregulación emocional, bueno, y Gide que me corrija mucho más, aplicado al aula, porque cuando has explicado los cerebros has hablado de la disregulación emocional, que por cierto parece que, como ya os dijo Javi, la tendencia o sea, empieza a ser un síntoma muy nuclear en el diagnóstico del TDAH. Por ejemplo, aplicado al aula, son los típicos niños que los profes dicen faltan al respeto. ¿Qué quiere decir esto? A ver si me entendéis. Cuando estaba ya preguntando sobre el límbico, yo me he acordado una vez que tenía hipo y mi hermana me dio un susto girando el flexo mientras estábamos estudiando y inmediatamente yo le pegué una torta. Eso es el límbico. O sea, me ha asustado y no puedo pensar que ni que es mi hermana ni que lo he hecho porque tenía hipo, le solté una torta. Eso es para que veáis el límbico. Bueno, pues aplicado en TDAH en el aula es: el chaval está ensimismado con algo, el profesor está, pues, que ha llegado mal, ha discutido con su mujer o está harto, porque todos los profesores llega un momento en el que estamos hartos, y entonces en vez de llamarle la atención normal, con respeto, dice: Juanito, estoy de ti hasta las narices. Y Juanito dice: vete a la mierda. Juanito no está faltando el respeto, Juanito está actuando su límbico, le acabas de activar ahí. Tú le has faltado el respeto, primero, esto tenemos que tenerlo claro porque tiene sus motivos, pero es que Juanito ha funcionado con el límbico. Entonces es que esto me apetecía dejarlo claro porque estoy muy acostumbrada a oír a profes, tanto quejándose de mi hijo como mis profes quejándose de nuestros alumnos, es que falta el respeto. Vale, eso hay que tenerlo claro, que la disregulación emocional en el aula funciona mucho en este sentido. Entonces, solamente pido que la próxima vez que esto pase os acordéis del límbico y del TDAH, ¿vale? No sé si me he explicado, ha quedado claro. Vale. Esto es el límbico. El límbico es la que les viene la primera, o sea, y da igual que sea suma. Bien, y un poco apuntando esto que dice, déjala bueno, espérame y entonces para el segundo vídeo me la apagas. Bueno, uno puede tener opiniones diversas acerca de cómo gestionar el límbico de alguien, ¿no? Pero en cualquier caso, yo soy fan de comprender. Si yo comprendo, puedo encontrar soluciones creativas que quizás por mi escala de valores yo no pueda tolerar eso, pero quizás encuentre otras formas que ayuden a llevar esa situación de una forma diferente, ¿no? Y en realidad la psicología o un terapeuta lo que me ayuda es a ver formas diferentes. Cada persona es diferente y cada persona va a tener la habilidad de poner en práctica unas formas u otras, y quizás lo digo porque a veces hay gente que le cuesta mucho y hay que, bueno,
Yo soy fan de comprender, soy fan del proceso, soy fan de dar tiempo, ¿no? Y a veces quizás esto chirría en esta charla, pero dentro de unos años dices, ostras, pues ahora soy más capaz de sopesarlo y digo, pues me va mucho mejor ahora que sí que lo puedo hacer, ¿no? Pero a veces cuesta y a veces no va con mi estilo, ¿no? A veces yo hablo flojo y me dicen, tienes que hablar más fuerte, pues me cuesta la vida, es una tontería, pues me cuesta la vida, ¿no? Por mi carácter. Pues lo mismo con cada uno de vosotros, ¿no? A veces cada uno tiene estilos diferentes de poder resolver las cosas y lo que un profesor lo resuelve de esa manera, a mí no me va muy bien y lo resuelvo de esa otra forma. Entonces es un poco individualizar y coger ideas de un montón de sitios y ver cuál es la que se ajusta más a mí y la que a mí me ayuda más. Pero como mínimo tener en cuenta, comprender que es el límbico que está funcionando, como en la famosa película del revés, ¿no? Cuando la niña empieza el brócoli a lanzarlo hacia todos lados, pues esa imagen era muy clara de que sencillamente pues era un momentín que se le había torcido los cables y si yo dejo pasar eso, los cables se vuelven a conectar y no necesito interrumpir la cena, no necesito montar una bronca de eso, no necesito dejarle sin vacaciones y cancelar la visita de su mejor amiga porque lanzó el brócoli. Bueno, es de repente poder empezar a ver las cosas de una forma diferente, que es parte de la invitación de mi charla. Pues gracias, Javi, por haber comentado el otro vídeo, y este otro vídeo es de un caso de una chica muy diferente a la otra persona. Esa chica, la dificultad que tenía mayores de su TDAH era ansiedad, es decir, un elevado nivel de preocupación, de anticipación, que le hacía mucha activación corporal, taquicardia, sudoración de manos, se quedaba en blanco, y ese fue un poco el motivo por el cual ella pidió ayuda. Bien, como veis, esta persona está bastante interferida por pensamientos de anticipar, de pensar que que le va a ir mal, además de en el presente estar teniendo dificultades. Y aprovecho ya que es alguien de la universidad, ¿no? Para un poco hacer, digamos, yo siento que poco a poco a nivel de educación se está haciendo ese continuum, que refleja un poco el continuum que se está haciendo también a nivel de salud mental, que es de entender que los chavales, cuando cumplen 18 años, por arte de magia, no se les va el TDAH, ¿no? Sí que a nivel clínico, al igual que pasan del pediatra, pasan al médico de cabecera, pasan del psiquiatra infantil al psiquiatra de adultos. Y a veces hay psiquiatras de adultos que no tienen mucha formación en TDAH y les retiran la medicación. Y entonces empieza la universidad y empiezan a fallar, empiezan a tener dificultades, ¿no? Pues un caso como el de esta chica. Bien, entonces lo importante es, por un lado, comprender todo esto que hemos dicho, ¿no? Pero, bueno, empezar ya a reparar, ¿no? Reparar no va a ser viñetas como las que se muestran aquí, ¿no? Una diría, oye, ¿has intentado, ya sabes, no tener la gripe? Otra diría, ya sé que tienes una intoxicación, pero al menos deberías hacer un esfuerzo, ¿no? Cuando uno ve cosas como esas, dice, ¡hala, cómo te pasas!, ¿no? Pero cuando alguien tiene una dificultad de TDAH y uno le dice, hombre, pues deberías estar 2 horas sentado aquí estudiando, ¿no? ¿Pero qué haces? Distrayéndote. Pues sí, me pasa, ¿no? Entonces, que tu intervención sobre mí vaya a ser hacerme un comentario así, pues la verdad que no me ayuda, ¿no? Me va a ayudar más, oye, ¿qué te parece si te sientas y yo cada cuarto de hora vengo y miro a ver por dónde vas? Pues eso ya me empieza a gustar más. Eso ya me empieza a ayudar, y el que tú me digas eso me hace sentir mejor, me hace estar más tranquilo, y la verdad que lo agradezco. Bien, entonces, ¿en qué ámbitos vamos a querer reparar? Vamos a querer reparar, en primer lugar, en el sujeto, ¿no? En el niño. Vamos a intentar ayudar de que él esté mejor, que tenga más herramientas, que sepa organizarse mejor, que ayudarle a utilizar una agenda, ayudarle a relacionarse mejor, ¿no? Vamos a tener que reparar aspectos relacionados con su familia. Es decir, la forma en el que lo tratan, cómo lo entienden, cómo entienden lo que le pasa.
poder ver más aspectos que únicamente de que tiene dificultad en acordarse de cosas, ¿no? Y también voy a tener que trabajar sobre esa otra familia, que sois vosotros, el colegio, ¿no? Que es donde pasan un montón de horas de su día, donde pasan un montón de experiencias, donde tienen un montón de vivencias, que puede ser un espacio de aprendizaje, obviamente, pero también pues de creación de muchas otras experiencias positivas, de ilusión para tomar riesgo, de creatividad, de disfrutar el aprendizaje, de otras muchas cosas. Bien, entonces, si pensamos en reparar, en coger diferentes piezas y volver a unirlas, ¿no? En ese proceso de reparación voy a tener que unir cosas, voy a tener que integrar, voy a tener que volver a hacer, si ha quedado roto, pues algo nuevo a partir de esos dos pedazos que yo tenía. A nivel emocional, el integrar consiste en el proceso de darse cuenta, de desarrollar conciencia de las experiencias personales y darle sentido dentro de nuestra experiencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo yo puedo integrar que soy muy perfeccionista? Pues puedo pasar de estar siempre gritando a mi pareja diciendo esto lo haces mal, esto no me gusta así como lo haces, ¿no? A decir, oye, la verdad que me doy un poco mala vida porque siempre no me acaba de gustar lo que hacen, siempre quiero que sea diferente, ¿no? Y puedo decir, bueno, yo soy así, intento que sea un poquito menos, a veces se me va un poco la mano, cuando he dormido poco, cuando se me tuercen los cables, pero otras muchas veces lo sé parar y estoy más relajada y oye, hasta puedo dejar los cacharros sin limpiar y me da mucha mejor vida eso, ¿no? Pues continúo teniendo ese tinte de perfeccionismo que mi vecino al lado no tiene, ¿no? Porque pues en salud mental este es el tipo de cambio que buscamos, el que continuar siendo un poquitín igual, pero que me dé mejor vida. Pues es lo que yo voy a intentar hacer con el TDAH. Es decir, el estado de salud de un TDAH no es dejar de ser TDAH. Eso es una fantasía. No. Todos maduramos, todos hay cosas que cambiamos y van a ver a través de compensaciones, trucos, estar más tranquilo conmigo mismo, van a ver cosas que se van a modular, se van a matizar, pero probablemente yo tenga, si me hiciesen un test, pues puntuaría bastante similar en principio del tratamiento al final del tratamiento. Esto no es muy positivo decirlo, pero es un poco realista, ¿no? Y es un poco la expectativa que tenemos que tener con nosotros mismos y con los otros. Sin embargo, también he de decir que desde que uno inicia el tratamiento hasta que lo acaba, está mucho más contento, está mucho más feliz, tiene menos interferencias en su día a día, hay muchas cosas que modula, hay cosas que frena, ha aprendido a inhibir ciertas conductas, a potenciar otras. Es decir, ese es el cambio que se da. Bien, entonces en ese proceso de integrar consiste en, por un lado, entender que esto me ocurrió a mí, que me doy cuenta de cómo eso me ha afectado, ¿no? Que me doy cuenta de cómo esto ha tenido una historia en mi pasado, cómo arrastro conmigo, pues, si tengo 7 años, bueno, pues que mi madre siempre la tenía asustada porque me lanzaba de los árboles, porque era muy intrépido, porque ya es la tercera vez que me rompo el brazo, ¿no? Por mi impulsividad, y que todo eso ha hecho, esas experiencias del pasado, pues que tengo una madre muy asustadiza, porque la verdad que le he dado muchos sustos. Y poder entender en cómo este momento presente es una síntesis, como habéis visto en el vídeo del chico con TDAH, que es una síntesis de las experiencias que yo he tenido en el pasado, que explican mucho de lo que yo estoy viviendo ahora en el presente y que explica también bastante de las expectativas que yo tengo de futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, esa persona es alguien que le encanta la mecánica, pues sin embargo no se atreve a hacer un curso de FP de mecánica por las experiencias académicas que tiene del pasado, ¿no? Sin embargo, ahora que ya lleva un proceso de tratamiento, pues es algo que empieza a ser más capaz de valorar para sí mismo y sería algo que le haría muchísima ilusión. Bien, y este balance de daño-reparación lo tengo que hacer en el sujeto, pero también lo tengo que hacer en la familia, ¿no? La familia también tiene que entender que
no fue lo mismo tener ese primer hijo que fue rodado a tener ese segundo hijo que causó primero una confusión, que no sabía, que siempre íbamos a caballo del hijo porque era muy impulsivo, y entonces cuando empezó a caminar había que perseguirlo por todos lados, estábamos cansadísimos, la pareja pues andaba súper tensa, cosa que con el primero fue todo fantástico y todo rosa y todo muy bien, ¿no? Y también tendré que hacer este balance, vosotros como profesores, ¿no? Soy nuevo en este colegio, he tenido 3 cursos y me han ido geniales, pero este curso se me está atascando porque tengo 3 chavales con TDAH en la clase y es que estoy desconocida. Vuelvo a casa histérica, mi pareja me dice que lo deje, me he pensado en dejarlo porque no estoy sabiendo manejar el aula, ¿no? Pues también esto está afectándome y voy a necesitar también una serie de recursos, una serie de habilidades para poder reparar en mí esto que estoy viviendo, ¿no? Y para poder ver yo también en este niño cómo este proceso también puede ir cambiando, cómo las cosas, cómo yo lo voy tratando de forma diferente, ¿no? En vez de saltarle a la yugular porque dice, profe, no sé qué, pues digo, hombre, qué comentario positivo. Y veo cómo lo descuadra y digo, gol, ¿no? Y entonces voy viendo, mira, al principio y yo nos andábamos ahí buscando, en cambio, sin embargo, ahora pues veo que me guiña, veo que nos llevamos bien y que mis clases vienen con ganas. Bien, entonces, esto que parece que sucede fácil, en realidad, como en muchas otras cosas de la vida, no es tan fácil. ¿Cuáles son los aspectos que dificultan que este proceso, que podríamos decir que tendría que suceder de forma natural, sin embargo no sucede? Pues sería lo que yo he bautizado como las barreras a poder tomar conciencia, las barreras a poder darme cuenta. Es decir, yo creo que bueno, no me lío. Por ejemplo, serían el miedo a sentir la vulnerabilidad, que en consulta o podría ser vosotros decirle a un chaval, oye, te olvidaste los deberes. No me los olvidé. Te los olvidaste, ¿no? Pero es muy difícil quizás para ese chaval reconocer, porque él quizás ya se está dando cuenta, y reconocer que se los ha vuelto a olvidar le duele en el alma, y la primera reacción que le sale es decir, no lo hice, ¿no? Pues poder entender que aunque sobre el papel parece muy obvio que uno debería contestar que sí, a veces y más veces y muchas más veces de lo que pensaríamos, pues no es tan fácil decir que sí, porque eso implicaría sentir pues que lo he hecho mal, que he fallado. Otro aspecto sería el miedo al apego o a la pérdida, que sería el miedo a la relación. Pues podría ser este aspecto de miedo a fallarte a ti, o miedo a que yo te deje de gustar si hago esto, ¿no? Y entonces, pues, para evitar tener que afrontar que no te va a gustar algo de mí, pues quizás miento, lo niego, o me cuesta asumir pues que soy desordenado o alguna cosa del estilo. Puede ser el miedo al cambio, ¿no? Imaginaos que si yo soy una persona con dificultades atencionales, y yo lo compenso siendo muy perfeccionista, estando siempre estudiando, y lo que me dicen es que tengo que coger tiempo libre porque estoy con ansiedad de caballo, pues quizás yo tengo mucho miedo a dejar de hacer esta conducta compensatoria, porque si dejo de trabajar el triple que otros, voy a suspender. Yo sé que me cuesta y sé que si trabajo el triple, apruebo o saco notables. Pero si dejo de hacer eso que me está causando mal, pues es posible que me vaya mal. Y por nada del mundo podría querer eso, y entonces podría frenar pues cambiar cosas. Y el miedo a la experiencia interna. Quería referencia a miedo a sentir sensaciones corporales determinadas, ¿no? O experimentar, pues quizás es algo similar a la vulnerabilidad, pero haría más referencia al sentir corporal, ¿no? Puede ser que si, por ejemplo,
Sí, sería, no es tanto a la experiencia de vulnerabilidad, sino a sentir en mi cuerpo una emoción negativa. Bien, entonces estos cambios también se dan en el sujeto, también se dan en la familia y también se dan en los profesores. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces hay chavales que lo tienen súper asumido, que entienden muy bien su TDAH, pero el problema es alguien en la familia que no está aceptándolo, que dice que eso no pasa, que eso no sucede. Entonces, como está negándolo, eso no le permite poner remedio o hacer alguna acción que pudiese ayudarle a que las cosas fuesen mejor, ¿no? O que ese bloqueo estuviese sucediendo en los profesores, ¿no? Pues el chaval viene con un informe, en la familia ya están haciendo un montón de cambios, en casa está mucho mejor, lleva mejor los deberes, pero el profesor continúa enviando notas de no se esfuerza suficiente, parece, pues no atiende en clase, con todo el trabajo que estamos haciendo en casa no me ayuda que esa persona no esté viendo o no quede en el TDAH o no esté viendo el cambio, porque es un cambio a veces muy lento de mejoría, y esté dando ese feedback que lo que hace es que todo eso que construimos en casa se vuelve a deconstruir en el cole. Bien, la buena noticia es que se puede reparar, siempre es un mensaje positivo, ¿no? Positivo no porque yo sea rosa, sino porque lo creo y porque sucede y porque es lo que se ve en la clínica, ¿no? Es decir, cuando se empiezan a hacer las cosas diferentes, de una forma que esa diferencia ayude, de repente el nivel de estrés disminuye, la persona va más tranquila, en esa tranquilidad se siente más capaz de afrontar cosas diferentes, de afrontar nuevos retos. Pienso en cosas. En Focus tienen un tablón el tablón positivo, no me acuerdo cómo se llama, el muro de los logros, ¿no? Entonces ahí hay cosas como de pregunto más en clase, estoy más participativo, en las comidas digo mucho más mi opinión. Son cosas que parecen pequeñas, pero en realidad a nivel personal son aspectos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, trabajando estos diferentes aspectos, o a veces sin trabajarlos, sencillamente mejorando el vínculo o haciendo otras intervenciones, de repente, si alguien siente más confianza, quizás se acerca al profe y le dice, mira, profe, hay algo que quiero contarte, ¿no? Y así un poco tembloroso digo, es que tomo medicación, ¿no? Pues era algo que me costaba mucho contar y sin embargo, pues como sentí que era un lugar seguro este profe y veo que siempre me dice cosas buenas, pues aprovecho y por aquí digo algo que estoy necesitando contar, ¿no? Bien, y de nuevo, pues eso se tiene que dar a nivel del sujeto, se tiene que dar a nivel de la familia y se tiene que dar a nivel de los profesores. Silvia, ¿qué hora es? Que no tengo reloj. Vale. Bien, es muy importante que tengáis en cuenta que el cambio es muy progresivo, ¿no? Es lento. Yo digo más o menos que entre que alguien viene a una primera consulta, más o menos, yo digo que son como 3 años hasta que está como más en paz con su TDAH. Más en paz quiere decir pues que ya casi que se ha olvidado que tiene TDAH. Es decir, ya no tiene necesidad de contarlo, no tiene necesidad de decirlo, no lo tiene tan presente en su día a día, pues porque ya corrigió ciertas cosas, ya en la familia entendieron que eso era debido al TDAH, aunque el TDAH continúa sucediendo, es decir, continúa interrumpiendo, continúa impulsivo, continúa pues a veces hablando de más, pero ya no supone un problema o un síntoma dentro de la familia, ¿no? A veces hay gente en la cual eso, yo creo que menos de 2-3 años no, pero hay gente que tarda mucho más, que le cuesta. Si yo me quedo atascado en las fases que os he dicho antes, ¿no? Yo puedo estar 20 años en la negación, como ocurre con otro tipo de cosas, ¿no? Un problema de alcoholismo, un problema de un montón de cosas, o bueno, muchas cosas que a nivel emocional quedan atascadas. Y a veces uno como persona de fuera lo ve muy claro. Oye, tú eres despistado. Aunque yo lo vea muy claro, si esa persona no está en vías de verlo claro, no va a ayudar nada que yo se lo vaya espetando. Quizás tenga que buscar una forma diferente, convocarlo a una reunión, quedar con él y entonces de una forma más tranquila tantear y ver a ver si es el momento, o quizás
puedo dejar caer algo de, oye, veo que esto te está costando, y ver a ver si ahí se abre una puerta, y dentro de unas semanas recojo esa idea que le solté y a ver si ya está más perceptivo. Oye, ¿cuál sería tu dificultad en ver que algo te está costando, ¿no? Quizás piensas que serías menos, o no, puedo hacer pequeñas cositas para acercarme a poder facilitar ayuda. O puede ser que esa persona no sea capaz de reconocerlo, pero que me admita con facilidad las adaptaciones que yo le digo. Oye, ¿qué te parece si Manolito te ayuda a recoger los deberes? No te iría mejor. Venga, lo hacemos y probamos y en una semana a ver qué tal va, ¿no? Bueno, todo de estrategias que Javi os pueda sugerir a lo largo de estos días. Bien, dentro de así como os hablaba de estos bloqueos, hice esta otra diapositiva pensando en el proceso, pensando en los pacientes, pensando en cómo vienen a la consulta, en las familias, ¿no? También en vosotros, en los profesores y en la sociedad en general, ¿no? En la idea que hay acerca del TDAH. Y como yo vengo del mundo de la droga, es un poco así, yo vengo del mundo de los trastornos de uso de sustancias, ¿no? De ser terapeuta de eso, ¿no? Pues es un campo que, como es difícil, está muy desarrollado el concepto de proceso y el concepto de cambio, ¿no? Y de entender que alguien puede venir en un momento de negación de su consumo de alcohol y consumir pues una botella de whisky al día y decir yo no tengo ningún problema, ¿no? Y estar súper convencido de eso, y sin embargo que tiempo más tarde le caiga la ficha y tiempo más tarde, como se ha dado cuenta, pues que empiece una intervención para dejar el consumo. Pues de este proceso de cambio hay otro proceso emocional que también está ya muy estudiado, muy estudiado las fases que tiene, que es el proceso de duelo. El proceso de duelo es cuando hay una pérdida, puede ser pues pérdida de un trabajo, pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, pérdida de una mascota. Siempre que hay un proceso de duelo, se van a dar, y están bien identificadas y bien descritas, esas diferentes fases. Entonces, un poco me di cuenta que esto también sucede en el proceso de diagnóstico del TDAH. Es decir, a veces parece que es como muy simple, pero hay una complejidad detrás. Bien, entonces, como os decía, es un proceso y toma tiempo. Esta diapo voy a aprovechar que la tenéis también, creo que aquí se ve bien. Y un poco he intentado recoger frases, o bien que he escuchado, o bien que se corresponden con cada una de estas fases. Y paso a la diapo siguiente, que he hecho fases del proceso con niños y adolescentes, y tiro una diapo para atrás, las fases del proceso en padres. Es decir, a veces, como os decía, yo puedo ver que el niño pues quizás está en una fase de negación, ¿no? Que viene a la visita de evaluación, y el niño no le pasa nada, él no tiene ningún problema en el cole, a nivel académico no tiene ningún problema, ¿no? Y sin embargo pregunto a los padres y tiene la libreta cargada de notas de la profe, ha cargado no sé cuántas asignaturas, le han puesto una profe particular, ¿no? Entonces, pues hay algo que no casa. Y es importante que yo tenga esto en cuenta, porque la intervención que yo vaya a hacer va a ser diferente si la persona está en una fase o en otra. Es decir, si la persona está en una fase de negación, por ejemplo, si los padres están en una fase de negación, si, por ejemplo, leo aquí, lo que tiene mi hijo es que tiene mucha cara, lo que es un vago, lo que es que ni escucha ni obedece, este es un exagerado, ¿no? Pues este padre no me va a comprar la idea de que tiene una dificultad y que quizás poniéndole una profe particular y organizando su horario académico le va a ir mejor. No está entendiendo que su hijo no es que no estudia porque no le da la gana, sino que su hijo ahora no estudia porque en su momento estudió, en su momento lo intentó, pero como fracasó, dijo, tiro la toalla. Es decir, no cree en la posibilidad de que esto sea recuperable, ¿no? Pues yo voy a tener que
ayudar a este padre para que entienda, ¿no? Pues que entienda que su hijo tiene unas dificultades, ¿no? Quizás este padre tenía unas expectativas sobre este hijo, pensaba que iba a ser un lumbreras, pensaba que iba a sacar supernota, o cuando queda con sus amigos todos hablan de sus hijos y él, pues su hijo es malo a nivel académico y no puede lucirlo, entonces es un problema que él tiene con las expectativas que tenía sobre su hijo, que le están dificultando ver bueno, pues las dificultades que tiene su hijo y poner y ayudarle y darle un soporte y ofrecerle una ayuda. Otro ejemplo podría ser la fase de rabia en los padres. Por ejemplo, pues me canso de andar detrás de él, estoy harta de gastar dinero en él y que no avance, estoy harta de hacerlo todo yo. Hay otra fase siguiente sería la fase tristeza, ¿no? Como, ostras, la verdad que me duele que mi hijo se esfuerce tanto y que no le cundan las cosas, ¿no? Es doloroso, ¿no? Ver que mi hijo el mayor, bueno, estudiando poco se lo sacaba porque tiene habilidad y sin embargo el otro estudia y este verano lo he visto dándolo todo y le han vuelto a quedar 3 asignaturas, ¿no? Joder, como madre me duele en el alma que le esté costando tanto. Puede ser que esté atascado en una fase de miedo, ¿no? Pues con lo desastre que es no va a encontrar pareja o no va a poder tener un trabajo o es que no va a aguantar ningún trabajo o qué va a ser de su futuro, ¿no? O puede ser, entonces empiezo ya a digerir las cosas de una forma diferente, empiezo, bueno, a mentalmente tenerlo un poco más colocado, ¿no? En la fase de racionalización, y he pasado todas las fases emocionales y puedo decir cosas como, bueno, encontraremos la manera, lo que hay que hacer es dar con sus talentos, ver dónde encaje bien, hay que ayudarle a construir unos hábitos, ¿no? Empiezo como mentalmente a tener una visión ya no tan emocional, ¿no? Sino empezar a ver las cosas un poquito más claras. Puedo pasar por una fase emocional más suave de aceptación, ¿no? Como de, ahora ya sé que tengo que recordarle cosas y ya está, ¿qué más da? ¿No? Pues oye, en vez de criticarle de que nunca se acuerda, le digo las 4 cosas, o se lo apunto en un papel, o tenemos una lista en la nevera y ya está, no pasa nada, ¿no? O bueno, pues entiendo que tiene otro ritmo, o digo cosas como, pues aunque me cueste que es impuntual, bueno, pues ya lo he asumido y ¿qué más da? No pasa nada, ¿no? Puede ser que entre en una siguiente fase como de perdón, ¿no? Bueno, pues puedo decir cosas como he aprendido a bajar mi exigencia, he aprendido a aceptar a las personas con sus diferencias, reconozco que me ha sobrepasado la situación, ahora entiendo y puedo perdonarme, haberle tratado mal. Y puedo pasar a una siguiente fase de gratitud. Por ejemplo, bueno, pues oye, a raíz de esto del TDAH me he diagnosticado yo, he entendido mi vida, o a raíz del TDAH yo que era una persona más fría, mis amigas me dicen que he cambiado, que estoy más comprensiva, ¿no? Y bueno, pues sí, mi hijo me ha cambiado, ¿no? Y a raíz de tener que explorar todo este mundo emocional, pues me regulo yo mejor, ¿no? Puedo entender cosas como estas. Y todo esto es importante porque vosotros como profesores vais a lidiar con estos padres que ellos mismos van a estar en su propio proceso, ¿no? Es como más difícil todavía, en su propio proceso del diagnóstico de sus hijos, ¿no? Quizás están en negación y yo veo que es que no le puedo decir nada de su hijo y quizás lo mejor que puedo hacer es, pues ya el siguiente trimestre ya diré algo, pero ahora refuerzo positivo, entonces veo que el padre se relaja y ya es más capaz de escuchar algo que le pueda que yo estoy viendo en el aula, que si el padre pudiese hacer algo con eso, pues sería beneficioso para el hijo, pero ahora como está tan en alerta, pues no le está entrando nada, ¿no? Pues es importante vosotros que también lo entendáis. Bien. Y este mismo proceso también lo pueden estar pasando los chavales, ¿no? Puede ser que pues que estén en fase de negación, ¿no? Pues que digan, pues oye, no es que yo sea despistado, es que la profe siempre me dice las cosas a la vez, o oye, tendría que recordármelo, o esto es mi madre que no me lo recuerda, ¿no? Echando las culpas fuera. O muchas veces los chavales vienen en fase de rabia, ¿no? Muy a la defensiva, o a veces vienen muy hundidos,
en esta fase de tristeza, ¿no? De soy un desastre, ¿no? O en apariencia vienen como en fase de rabia, pero la que rascas un poquito a nivel emocional, ¡boom!, se derrumban pensando porque soy un desastre, que no lo conseguiré, que todo me va mal. Puede ser que también, como la chica que habéis visto, pues tengan muchas preocupaciones pues no me van a ir bien las cosas, no voy a sacar lo que yo quiero en la vida. Y más adelante puedan pasar esta fase de racionalización, de oye, pues tengo estas dificultades, pero oye, también, si escucho bien, mucha gente me dice que soy muy creativo, o mucha gente dice que, oye, es verdad que dices las cosas muy rápido, pero dices muchas verdades, ¿eh? A mí me gusta cómo ves tú las cosas. Entonces, estoy aquí a doble atención. Entonces puedo también puedo escuchar cosas como de la fase de aceptación, de soy así y me gusto. Un segundito. Vale, puedo. ¿Pausa? Sí, Javi. No me da para el doble. No me queda mucho. La atención se me queda esto y así. No pasa nada, hacemos un relevo, un paseo y todo bien. Vale, pues yo aprovecho como tenía pensado, porque tenía que tener unas en la manga pensando que esto era una opción, para resolver preguntas que tenemos paradas. Silvia, atácale. Si tenéis alguna que podéis hacer a micro. A mí me parece una genialidad lo de las fases, me encanta. Le subí el volumen antes a aquello, tocando, intentando subir, y no se escucha mucho más alto ahora. Escucho, creo que es el micro también. Y yo que le subí antes tocando. Lo he dicho, me aclara mucho el tema de las fases. Vale. Pregunta aquí sobre la medicación una persona. ¿El tempo cognitivo lento funciona con la medicación? Pasa tu móvil. Vale, en tempo cognitivo lento es muy habitual que se dé farmacología. No funciona realmente como funciona en las personas con TDAH. Para que digamos que una medicación funciona, tiene que funcionar de generar un gran cambio. No tenemos nada mejor, también es una realidad, no tenemos nada mejor. Pero muchas veces, cuando no hay ningún tipo de efecto secundario y no hay nada malo, pues merece la pena. Hay muchas personas que tienen dislexia, no tienen TDAH y se le da la misma medicación y funciona también. Funciona poco, sí, porque realmente lo que te está dando es una carga de energía mayores. Pero no se puede decir que sea un tratamiento válido como tal. Confundimos el término mentiroso en un TDAH. Quiero decir que cuando un TDAH dice algo que no es verdad, no es consciente realmente, solo ve su realidad. Bueno, esto tiene muchísimos matices. Si queremos entrar en esto, lo primero es que tenemos que definir lo que es una mentira. Porque existen muchas cosas a lo que le llamamos mentira que no son, o no le llamamos los psicólogos mentira. Por ejemplo, una cosa es fabular y otra mentir. Cuando yo llego a mis amigotes y le digo, chicos, ayer me ligué a 2. Y me dicen, ¿qué dices? Calla, yo que sí, que a 2. En ese momento el concepto no es exactamente mentir, es fabular. Fabular quiere decir que mi cognitivo sabe la verdad, sabe que esto no ocurrió, pero también sabe que si esto hubiera ocurrido y yo lo contara, esto es lo que pasaría, así que me sentiría así. Es como quien se compra un bolso falso y va como si tuviera dinero, y qué bien se siente uno cuando el resto le ve como si tuviera dinero. Pero sabes que no tienes dinero y que eso es un bolso falso, pero no importa, porque el resto no lo sabe. Así que me siento como si. Es decir, no es igual, no es el mismo tipo de mentiras. Muchas veces los chavales con TDAH te están mintiendo, obviamente, pero ellos no lo sienten como una mentira. Miles de veces. Javi, te lo juro que yo no lo hice queriendo. Y tu sensación fue que fue admisible, y parece que sí, pero no fue realmente queriendo por voluntad.
¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Habíais abierto preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, me imagino. Es que en la pausa, que va bien esto de sentarse por una, también pensaba que, aunque no estaba previsto para la charla de hoy hablar sobre medicación, que quizás alguien tenía alguna pregunta sobre medicación. Siempre digo yo 4 cosas y entonces dejo una pregunta. Aunque el tratamiento es multidisciplinar, ¿no?, y es psicológico, también es farmacológico o posiblemente farmacológico. Bueno, yo no tengo reparo en decir que soy fan de la química porque, bueno, pues cuando ayuda mucho, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, quizás lo honesto sería decir que cuando funciona la medicación es una maravilla porque consigue cosas que otras intervenciones no consiguen, pero que también a veces no, a veces hay gente que le sienta genial, pero a veces sí hay que pagar un pequeño o un alto precio. Un pequeño precio podría ser boca seca, podría ser más sudor, podría ser que me cambie un poco el aliento, podría ser que quizás me cueste un poco más dormirme. Y un precio alto podría ser que me cambie el humor, que me siento una persona diferente, que no me reconozco, que me sienta muy mal, que me da mucho dolor abdominal, ¿no? Es la infancia. Entonces, bueno, si puedo transmitir en 2 minutos un mensaje sería, bueno, pues consultar a un buen profesional y... quizás no voy a poder. Y ser... Sí, Javi. Como Javi también sabe algo de medicación, de escucharme a mí, me echará una mano. Sí, retírate. Bueno, ser mamá es lo primero, así que un aplauso aquí de que se lo retira. Vale, un poco lo que Gide quería decir es que es una balanza con un montón de monedas. Y hay monedas que son intolerables, absolutamente intolerables, que te duele la cabeza, es intolerable, que vomites es intolerable. Hay ciertos efectos secundarios que ya el propio médico te va a decir, esto no lo va a tener en cuenta. Y luego hay efectos que la persona tiene que sopesar. Porque aunque quizás a mí me parezcan efectos aceptables los que yo acepto, pero a otra persona le parezcan inaceptables. Entonces, bueno, es un poco poner encima de la mesa todo lo que a cada persona le ocurre y luego sopesar. Y sopesar en cada momento de tu vida. Algo que ocurre muchísimo, vamos, el pan de cada día, es que los chavales al cumplir los 16 años llegan a consulta con el conflicto de que mi madre me obliga a tomar la medicación y yo quiero dejarla. Ya no es solo una cuestión legal. Legalmente los chavales cuando tienen 16 años son mayores de edad clínico. Es decir, ellos toman las decisiones y papá y mamá ya no tienen nada que decir, lo tienen que asumir. Pero ya no es solo una realidad legal, es que ya mucho antes debería ser una realidad moral. Si el chaval dice que quiere dejar la farma, yo, y soy una persona, como ya habéis visto, muy pro farma, le digo por supuesto. Porque lo peor que puedo hacer es conseguir que este chaval la odie. Si realmente necesita esto, lo peor que puedo hacer es que lo odie. Y si yo le obligo a tomarlo, la va a odiar, me va a odiar a mí y va a odiar a todo algo que no me interesa. Con lo que es mucho más sencillo, es mira, déjala, mide qué ocurre en tu vida, compara, y si en un momento quieres volver, pues está bien. A la par que esto tengo que gestionar a la familia que tiene miedo de que va a perder un año, de que, bueno, de que las cosas van a empeorar. Habitualmente las cosas empeoran. Pero no siempre. Algunas veces hay chavales que dejan la medicación y les va bien. Y hay chavales que solo por demostrar, estoy pensando en un concreto, solo por demostrarle a sus padres que sin farma puede, el tío da 10 veces más de su esfuerzo solo por eso. Bueno, está bien mientras le dure.
Creo que un poco la recomendación general, la buena, es no te cierres, prueba. Y luego escucha al chaval y luego decide. Y si tienes la bendita suerte de que la forma te vaya bien, enhorabuena. Y si no, pues a meter más carga de aguante, más carga de paciencia y a seguir trabajando por otro lado. No hay ningún efecto negativo de la medicación que no tengas encima de la mesa. Entonces se dice, bueno, y no se sabe lo que va a ocurrir a largo plazo. No, mentira. Hay estudios de metilfenidato desde el año 35. Es decir, sabemos lo que ocurre a largo plazo. Sabemos el daño que tiene el hígado, el daño que hay un daño. Claro que lo hay, todo lo tiene. Pero no es suficientemente significativo, no es de lo que tenemos que preocuparnos. De lo que tenemos que preocuparnos son de los efectos secundarios que tú ves en el día 3 y en el día 33. Es decir, los de corta duración, porque hay dos tipos de efectos secundarios, los que llegan los 15 primeros días, y muchas veces después de esos 15 primeros días se van, y luego los que ya quedan de forma permanente. Esos que quedan de forma permanente son los que hay que evaluar muy mucho. Y si no son tolerables, no creo que haya ningún médico que se la juegue a decir que continúes. Habitualmente los médicos pecan más de lo contrario, pecan más de cobardía que de valentía, lo cual tiene sentido por otro lado. Pero sí que me he encontrado pacientes muy resistentes al metilfenidato, que a lo mejor tienen un gran peso, que están tomando cantidades muy altas, pero que el cuerpo le está pidiendo más. Y que aunque en prescripción clínica, por papel, podrían darle más, los médicos no se atreven porque escuchan 150 y dicen, 150 no se lo voy a dar a nadie. Aunque por peso podría porque está al doble. Sin embargo, no lo hacen. Algo que sí os puedo decir, que es muy, muy, muy fácil. Si llamáis a un fontanero y no se arregla la cañería, desconfiad del fontanero, no de la fontanería. Es decir, si vuestro médico no os sentís muy a gusto y muy arropado y confiáis en vuestro médico 100%, de cambiar de médico, pero ya. Y ya está. Siempre le digo a todo el mundo que tiene que desconfiar de los profesionales de la salud mental. Y lo digo porque creo que es una buena primera forma de verlo. Cuando confíes, bien, confía. Si tienes dudas, segundas opiniones, terceras opiniones, hasta que alguien te demuestre que hay otra cosa mejor. Sil. Para que quede clara esta pregunta. Ha comentado que el TDAH con tratamiento tiene mejoría, pero nunca tiene cura en ningún caso. Vale. No puede tener cura. Es decir, yo no puedo curarme de ser Javi. Soy Javi. Si no os gusta, lo siento, es lo que soy. No puedo curarme de ser yo. Puedo curarme de cosas externas que me estén afectando a mí, pero los trastornos mentales son cosas internas, soy yo. Yo soy el que está triste si estoy deprimido. No puedo curarme de estar triste porque lo estoy yo. Puedo adaptarme al mundo. Puedo superar una fase. Pero uno no se cura de un trastorno, uno se adapta. Y esto es un problema de esta fase de la que ella habla de aceptación. Acepto que yo, mi hijo, mi padre o quien sea, es así. Y le acepto como es. Y acepto quererle con lo que tiene. Y si mejora, genial, lo veré. Y si no mejora, pues bueno, por ahora está bien. Y eso es algo fundamental. Aceptar esta realidad es fundamental. El contexto familiar influye muchísimo. Mira, a ver, el contexto familiar influye muchísimo, por ejemplo, en cuanto al apego, es cierto. Sin embargo, si buscamos en la personalidad de las personas, influye más tu primera novia, tu primer viaje y tu primer amigo que tus padres. Esto le fastidia a los padres mucho. Es una realidad. Tú puedes ser del PSOE, que tu hijo puede ser del PP, perfecto. O sea, tiene más probabilidades de ser PP si sus amigos son del PP que otra cosa. Yo discrepo un poquito, porque si tú, por ejemplo, naces en una familia de derechas, es muy probable que tú también seas de derechas. No es cierto. Y viceversa. No es real. No es real. No es real. En realidad, si tú naces en una familia de derechas y vas a un colegio donde tus compañeros son de derechas, entonces es donde... A ver, siempre hay excepciones, pero seguramente si hubiera datos estadísticos, que no sé si los hay... Los hay.
yo creo que si una persona nace en una familia de derechas, es probable que tú seas de derechas y al revés. Está más que demostrado que es el entorno social a los 15 años el que modula todo eso. Y a un nivel, además, mucho más gordo. El entorno social es el que al final te hace. Y si no, no habría cambios sociales. Es decir, mi madre no se pone minifalda, pero mis amigas se ponen minifalda. Yo me pongo minifalda. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú en una casa... Tampoco son las 8, tampoco. Pero, por ejemplo, el niño ve un ambiente de lectura, un ambiente de tranquilidad, que los padres no gritan, que dialogan, que le explican las cosas. Esa persona va a tener otra tranquilidad emocional que si le hablan a gritos, que si no hay un horario, eso es cierto, que si está la casa desorganizada. Una cosa son los gritos, la relación, que es donde yo meto lo del apego, que efectivamente es así. Pero otra muy distinta que si mi padre lee. Si mi padre lee, yo tengo más probabilidades de leer, obviamente porque el primer aprendizaje es aprendizaje vicario por observación. Pero si cuando yo abro un libro resulta que yo no soy capaz de leer, entonces entra el segundo tipo de aprendizaje, que es por experiencia. Y yo no voy a leer. No es cierto. No es cierto. No, si en casa no leen, por las razones que sean, pero... A ver, hay excepciones. No excepciones. Cada uno tiene... No es tan significativo. Es más significativo la respuesta que yo tengo cuando empiezo a leer. Si yo empiezo a leer y de repente descubro un mundo nuevo en la lectura, es mucho más probable que lea que no el hecho de que mi padre lea. Que es cierto que si mi padre no lee, yo tengo menos probabilidades de intentarlo. Digo leer como cualquier otra cosa. Yo en principio voy a hacer lo que veo. Es lo primero que uno hace, imitar. Pero al final lo que hago es lo que me funciona. Pero el niño actúa siempre siguiendo un modelo, un patrón. En principio, pero no en final. Es decir, yo llego aquí y veo que todo el mundo estáis callados. Y aunque yo sea de fuera y no conozca ni vuestra cultura, veo a todo el mundo callado y lo primero que voy a hacer es estar callado. Pero si estando callado me va mal, voy a buscar otra cosa en la que me vaya bien. No digo que no sea importante el modelo de padres, claro que lo es. Pero si no tengo en cuenta la forma en la que este chaval vino al mundo, el modelo no va a funcionar. Y además va a haber una desconexión brutal. Cuando yo leo, espero que tú leas y tú no lees. Entonces decir, oye, tú tienes que leer. Y aquí va a empezar un conflicto y ya no va a ser un ambiente agradable. Aunque no haya gritos, va a ser hostil. Voy a decepcionar a mi padre. Y esto ya es un... Yo no quiero entrar en debate. Yo no quiero en debate. No, pero sí yo es una opinión. Es un debate. Yo por maestro, yo llevo 18 años dando clase. Yo sé que los niños actúan mucho por modelo y siguen mucho los patrones en la escuela y en las familias, que es la primera institución educativa, la primera. Y creo, yo no soy padre, pero creo que lo veo. Pero lo veo. Yo a veces veo a un hijo y ya sé cómo es el padre, ¿sabes? Y después influye mucho. Una realidad es que siempre que pueden, siguen el modelo. No me suelo... Siempre que pueden, siguen el modelo. Si yo tengo un modelo y me va bien seguirlo, genial, porque lo voy a seguir. Pero si yo tengo un modelo y ese modelo no va conmigo porque no me encaja, entonces no siguen el modelo. De hecho, muchas veces se van a la contraria. Yo no quiero entrar en debate, y tampoco prorrogar porque son las 8, pero hay unas frases que es Charles Reed, que las conocerás, que dice: siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, y siembra un carácter y cosecharás un destino. Yo creo en eso. Una persona que repite día a día su mismo patrón de conducta, eso lo va a convertir en un hábito, eso después va a ser un carácter y quizá el día de mañana sea marque su destino. Sí, y un poco la gente que viene a la clínica es porque este dicho no le funciona. Es decir, es decir, y lo digo con bondad, y viendo sí, pero mi punto de vista va marcado desde la bondad, desde la clínica, ¿no? Es decir, lo que viene a la consulta es el sufrimiento humano. Entonces, viene alguien con sufrimiento que está intentando seguir el patrón que le marcan, pero tiene dificultades para poder hacerlo, ¿no? Y quizás, y desde mi modelo clínico, sus dificultades vienen marcadas porque el setting neurobiológico que tiene no le permite, aunque lo intenta, hacerlo, ¿no? Digamos, hay chavales con TDAH que son superlectores y hay chavales con TDAH que les cuesta un montón, ¿no? Está ahí. Por ejemplo, en Finlandia los resultados, los estudiantes de Finlandia destacan en expresión oral, en expresión escrita,
en lingüística. Eso es mentira. Porque Eso no es cierto. En Finlandia, el sistema que tienen, a la hora de hacer una medición, Sí. han quitado más de la mitad de la diversidad. Y así no vale. Eso es como en los colegios privados donde largan a los que no valen. a ver, en los hogares, por lo que yo he leído, en los hogares de Finlandia, Finlandia se está lee muy mucho. idolatrado. Las familias en Finlandia leen mucho con sus hijos. Eso es En cierto. España no. Eso es real. Entonces, y en Singapur y por ahí también destacan en matemáticas, muchísimo más que igual en Finlandia y en España, porque se practica, porque te lo trabajan en casa también mucho. El resultado académico es el mismo. Un poco lo que la sensación que yo tengo es que trabajando esos aspectos, ¿no? Como que pueden mejorar, pero hay una no sé, yo digo, es como, no es lo mismo tener un Citroën que tener un Porsche, y eso es así. Si yo soy súper buen conductor, le voy a sacar bastante jugo al Citroën, pero no tengo un Porsche. Pues es un poco esa similitud. Lo que pasa es que como no podemos adentrarnos en el cerebro, solo tenemos medidas indirectas para medir eso, pues entonces no puedo establecer esa relación. Bueno, son modelos, es decir, yo creo mi visión es evidentemente la clínica, la científica, neurobiológica, ¿no? Pero después hay otros modelos de entender la sociedad, modelo sociológico, otros millones de modelos, y cada uno pues se va enriqueciendo y va viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Había alguna, sé que estamos en hora, pero había alguna última pregunta? Sí, la diapo, la siguiente, lo que venía a deciros es en qué fase del proceso estás tú como profesor. Y con eso acababa, es decir, que podáis hacer esa reflexión de estoy en negación, estoy en rabia, estoy en tristeza, estoy en miedo, ¿dónde estoy yo? ¿No? Es decir, para poder volver al aula y estar un poco atento a si quizás estoy en negación, hay algo que yo pueda ver desde otro punto de vista, ¿no? O puedo dejar entrar estos conocimientos y con esos otros conocimientos previos que yo tenía a ver cómo cambian, ¿no? Yo le decía el otro día a una amiga, creo que no puedo volver a consultar y diagnosticar, porque ahora al ser madre se me añaden un montón de factores que yo nunca tenía en cuenta, ¿no? Y ahora pues todos los niños me parecen más que normales, fantásticos, maravillosos, ¿no? O pobres padres, es que esto es muy difícil, ¿no? Pues es un poco eso, pues quizás yo voy a revisar también en qué fase estoy, porque los nuevos conocimientos hacen que yo pueda revisar cosas y ver las cosas de formas diferentes. Y eso era un poco la invitación del día de hoy. Y con esto ya acabamos. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a prescribir a los profesionales que tengáis hijos también, para que se amplíe el campo. Bueno, aprovecho que ya Gide no va a estar con nosotros solamente hoy, para dar las gracias a todos, a Silvia, a Javi, pero sobre todo a Gide por el tremendo esfuerzo que ha hecho viniendo con la niña. Yo tenía especial interés en que viniera Gide para que se palpara un poco lo que es un equipo multidisciplinar que trata a una sola persona, que es nuestro hijo. Porque lo del tratamiento multimodal lo leemos por todas partes, pero resulta que en la práctica el tratamiento multimodal es que las madres o padres, pero normalmente las madres, y esto es así, vamos con el niño multimodal de sitio en sitio, ¿vale? Y explicando a todos cómo es nuestro niño, qué ha hecho el uno, qué ha hecho el otro. Imaginaros el paso de gigante en terapia que es que tú vayas a un sitio y se lo cuenten y se lo trabajen entre ellos. O sea, eso es espectacular. Entonces, hablaba Javi, que siempre habla de sus 3 sueños. Mi sueño sería que eso fuera la tónica general, ¿vale? No hay nadie aquí de salud mental ni en el otro curso, lo cual lamento muchísimo. Pero mi sueño, como persona que ha paseado de la mano con su hijo por muchísimos profesionales y muchísimos sitios, me gustaría que lo normal sería dar con un focus de primeras. El que te fuera bien o te fuera mal, pero por lo menos no tener que recorrer un sitio, ¿no? Y desde luego dar con psiquiatras y psicólogos como pueden ser ellos, la verdad.
Sí, y sobre todo que tengan hijos. A ver, no quiero entrar en polémica. Ya sabéis que vosotros dos sabéis que ahí he sido muy crítica también con vosotros, ahora con Gide, ya hablaremos en otro tono. Está en un escalafón superior. Pero de verdad, y esto lo digo a los profesores, yo me falta ser psicóloga y yo creo que me convalidan ya algo también, pero soy madre de TH y profesora. De verdad. O sea, no sé cómo deciros. Es importante, cuando no eres padre, intentarte poner un poco en el pellejo. Pero esto lo digo para padre, lo digo para alpinista. O sea, si yo, alguien de un trabajo que no controlo, me viene contando una cosa, seamos un poco, escuchémonos. O sea, si el profesor te está contando sus dificultades al padre, escuchémosle, pero también al revés, porque simplemente es un trabajo que no dominamos, ¿vale? Y respecto a lo que comentabas tú, que ya sé que no querías hacer debate, sí, realmente ojalá, como ha dicho Gide, nos gustara a todos los padres que funcionase eso, porque he de decirte que creo que todos lo intentamos. Nos vemos mañana, chicos.